Ahora vamos a recibir a un joven ingeniero agrónomo. Se llama Pedro Sueldo. Nos va a contar sobre el rol del rumiante como actor indispensable para una economía circular. Pedro es ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba. Realizó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, obteniendo su título de magíster en producción de animal orientado a nutrición, trabajando con limitadores de consumo de pastoreo. Hace muy poco tiempo volvió de la Cuenca del Salado, estuvimos hablando acá atrás de unos amigos en común, me dijo, hoy va a ser una de las primeras grandes disertaciones de mi nueva vida profesional. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso a Pedro Sueldo. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al IPCBA por la convocatoria y va a sonar reiterativo felicitar al IPCBA por este tipo de jornadas. Por dos cosas. Primero, porque es para nosotros los jóvenes, lo cual me parece espectacular. Y segundo, porque, como decía Eugenia, nos está dando respuestas a preguntas que nos hace la sociedad, ¿sí? La sociedad nos está haciendo preguntas y son preguntas que son necesarias, no nos tiene que generar ningún tipo de bronca o nerviosismo, sino que son preguntas que nos abren una oportunidad para, primero, explicarle a la sociedad cómo producimos y, segundo, para también nosotros, puertas adentro, ver cómo estamos produciendo y tratar de buscar las mejores respuestas e ir mejorando. A mí me toca en 20 minutos hablar de un tema que es el rumiante como eslabón o como actor indispensable y necesario dentro de la economía circular, ¿sí? Y algo habló Manuel recién y explicó y mostró un gráfico muy lindo donde el rumiante entra justo dentro de ese círculo y se come el subproducto de la planta de etanol, se come la burlanda. Entonces, el objetivo de mi charla es en 20 minutos explicarle desde la nutrición cómo el rumiante o por qué el rumiante puede hacer eso, ¿sí? Por qué el rumiante es necesario e indispensable dentro de esta economía circular. Vamos a ver si esto funciona. Le decía, tengo 20 minutos, pero si tuviera 5 minutos usaría solamente esta diapositiva, ¿sí? En esta diapositiva está explicado muy bien por qué el rumiante es indispensable para la economía circular. Y es básicamente, y va a sonar tonto, es básicamente porque tiene un rumen, ¿sí? Vamos a ver si esto apunta, no importa. Tiene un rumen que la evolución se lo puso ahí, se lo puso antes del estómago verdadero, que tiene el objetivo solamente de darle ambiente a especies de bacterias y hongos que van a tratar de poder fermentar y utilizar alimentos que los monogástricos o no pueden hacer, ¿sí? O lo hacen muy deficientemente, o lo hacemos, nosotros somos monogástricos, lo hacemos muy deficientemente, ¿sí? Entonces, la explicación está en el rumen, que tiene un tamaño de 100 a 150 litros, pero que lo hace diferente es que tiene una gran cantidad de vida dentro, que va a tratar de digerir todo lo que está, o todo lo que le vamos tirando al rumiante, ¿bien? Fíjense que dentro de la vida que tiene bacterias, donde dice 10 a la 10 y 10 a la 11, quiere decir que por cada mililitro, ¿sí? Por cada mililitro de rumen, o de líquido ruminal, perdón, hay entre 10.000 millones y 100.000 millones de bacterias, ¿sí? Una locura. Voy a decir una tontería y por ahí no tiene otra razón que de tomar dimensión de lo que estamos hablando. Yo tenía un profesor en Estados Unidos que muy técnico el tipo, y en la conversación, como estábamos hablando de cosas ruminales, me decía, si en el mundo hay 7.000 millones de personas y es un quilombo, imagínate en un rumen que en cada mililitro hay entre 10.000 y 100.000 millones de bacterias, ¿sí? O sea, hay una maquinaria biológica funcionando en el rumen, tratando de digerir todo el alimento que le tiramos, que no es de gran ayuda en esta economía circular, ¿sí? Porque son los que van a digerir cosas que los monogástricos no pueden, o que lo hacen muy deficientemente, ¿bien? Fíjense la cantidad de bacterias que hay, que lo podemos medir en kilos, ¿sí? Un rumen, dependiendo de la dieta, el animal, etc., puede ver entre 3 y 8 kilos de bacteria, ¿sí? También hay hongos, el 8% es biomasa ruminal, pueden ser hongos, y también hay protozoos. Esta vida que hay dentro del rumen le va a dar 3 capacidades, que son las 3 capacidades que nos tenemos que llevar de esta presentación y que son las que le permiten al rumiante ser parte del eslabón de la economía circular. Una es que puede
romper moléculas que los monogástricos no, o que lo hacen muy deficientemente, ¿sí? Que es la celulosa, la hemicelulosa y algunas pectinas, ¿sí? La mayoría de las pectinas en realidad. Este punto es muy importante porque por eso el rumiante puede comer fibra, ¿sí? Puede comer FDN, puede comer pasto, puede comer alimento de mala calidad, alimento que nosotros podemos aprovechar de manera muy deficiente o que los monogástricos de producción animal también lo hacen de manera eficiente. El rumiante no, porque tiene todo este microbioma, que lo va a estar ayudando a digerir ese material. El segundo punto, y más importante todavía, y es el punto más importante, es que puede producir proteína de muy buena calidad con compuestos que no son proteína, ¿sí? Eso es la mayor maravilla del rumiante, ¿sí? Nosotros le podemos tirar algo que no es proteína y nos produce proteína, ¿sí? Que básicamente es tirarle nitrógeno no proteico, que nosotros no vamos a poder utilizar como proteína, y las bacterias van a utilizar ese nitrógeno, lo van a hacer un aminoácido, va a producir proteína, el rumiante se va a comer esa bacteria y va a depositar esa proteína en el músculo u otras funciones, ¿sí? Entonces ese es el punto incluso más importante que el de arriba. Produce proteína de muy buena calidad con compuestos que no son proteína. O sea que le podemos dar alimento que no compite con nosotros, alimentos que no podemos utilizar porque tienen baja proteína pero que tienen nitrógeno, y el rumiante nos va a dar proteína de muy buena calidad. Es el punto más importante y el que tenemos que saber comunicar a la sociedad, ¿sí? Esos dos puntos importantes son claves, ¿sí? Dentro de la economía circular, y por eso el rumiante es clave en la economía circular. Y el tercer punto, quizá un poco menos importante, pero importante también, es que sintetiza vitaminas hidrosolubles en la mayoría de los casos, que por ejemplo la vitamina B12, que muchas veces se habla que los veganos tienen problema con la vitamina B12, bueno, el rumen produce vitamina B12, ¿sí? Fíjense, yo acá pongo algunos ejemplos de alimentos que le podemos tirar al rumiante y que lo va a digerir, ¿sí? No lo va a poder digerir todo, pero va a poder digerir mucho mejor que un monogástrico. Muchos por acá en la zona van a conocer la cáscara de maní, ¿sí? Cáscara de maní se encuentra mucho en la zona, se utiliza incluso para prender caldera y producir energía. Bueno, se lo podemos tirar al rumiante, ¿sí? El 85% es fibra, o sea, es muy malo como alimento, pero el rumiante se lo puede comer, ¿sí? De cada kilo de cáscara de maní, 850 gramos es FDN. Paja de trigo pasa lo mismo, ¿sí? La cáscara de algodón, nosotros utilizamos mucho en el norte, también un subproducto de la industria del algodón, casi el 80% de fibra, el rumiante se lo puede comer, ¿sí? Bagazo de caña, algo que se encuentra mucho, un subproducto que se encuentra mucho en Tucumán, ¿sí? Algo nos decía Manuel, que se produce etanol también con la caña de azúcar. Bueno, cuando se saca el jugo azucarado queda todo ese bagazo, queda toda esa caña, toda esa fibra, que la mayor parte es fibra, casi todo es fibra, también se lo podemos dar al rumiante. La pulpa de cítrico lo mismo, ¿sí? La cáscara de ananá, eso lo puse como ejemplo porque asesoramos un feedlot en Costa Rica que usa cáscara de ananá, tiene la producción al lado, casi que se la regalan, y gracias a que tiene un rumiante, se lo puede dar a los rumiantes y hacer un aprovechamiento de esa cáscara de ananá, ¿sí? Acerrín, como un extremo ya de lo que le podemos dar a un rumiante, ¿sí? No estoy diciendo que estos ingredientes son lo óptimo para una dieta de rumiante, ¿sí? Estoy diciendo que el rumiante se lo puede comer, ¿sí? Y que puede producir con eso, que es una de las grandes características, y la explicación de por qué lo puede hacer lo veíamos antes. Tiene una gran cantidad de vida en ese rumen que lo ayuda a digerir ese alimento. Y eso es lo que hace, es la causa por la cual el rumiante puede estar dentro de ese círculo de economía circular. Bien. Bueno, esta otra foto que me pareció graciosa ponerla, esto lo saqué el año pasado en Tucumán, es desecho de galletitas de agua, ¿sí? No entra es un error de la industria, o son más grandes o son más chicos, están partidas, no entran dentro del paquete. Entonces, ¿a quién se lo dan? Al rumiante, ¿sí? Se lo dan un filo para rumiantes. Entonces, con todo ese alimento que no compite con nosotros, ¿sí? Es alimento que nosotros no vamos a poder comer, bagazo de caña, o cáscara de maní, o pulpa de cítrico, ¿sí? El rumiante puede producir proteína de muy buena calidad. Yo acá puse una especie de ranking, ¿sí? De distintos alimentos con buena cantidad de proteína, donde tenemos la soja, el maní primero, ¿sí? Fíjense la carne, por cada 100 gramos de carne tenemos 20 gramos de proteína, de muy buena calidad, ¿sí? Y a diferencia del resto, gran parte de esa proteína viene de
nitrógeno no proteico, o sea, de algo que no era proteína y que las bacterias lo transformaron en proteína, ¿sí? Y la segunda columna, donde dice porción, es la cantidad que se necesitaría por día para satisfacer los requerimientos de un adulto, según la FAO, ¿sí? Según la FAO, un adulto necesita alrededor de 0,8 gramos de proteína por cada kilo. Bueno, un adulto de 75 kilos necesitaría, en el caso de la carne, 300 gramos de carne, ¿sí? Carne que se produjo con alimento que en la mayoría de los casos no compitió con nosotros, ¿sí? Y ustedes me dirán, che Pedro, pero yo voy a un feedlot y hay parte del alimento es maíz, parte del alimento es soja, ¿sí? Entonces, ¿compite con nosotros o no compite con nosotros? Bueno, es cierto que en el feedlot gran parte de la dieta son ingredientes que compiten con nosotros, pero es parte de la película. Yo acá construí un modelo y como todo modelo no pretende ser exacto, sino explicar. Es la producción, es la cantidad de forraje y la cantidad de concentrado que se necesita para producir un novillo de 350 kilos. ¿Sí? Faenar un novillo de 350 kilos. Abajo van a ver los meses, ¿sí? Donde los primeros 9 meses se necesita que ese animal se geste, ¿sí? Y la madre va a estar comiendo, en este caso lo hicimos en el norte, Gatton Panic. O sea, gran parte de la dieta va a ser forraje, no va a ser concentrado. Los últimos meses puede comer algo de concentrado para suplementar a esa madre. Después viene la cría de ese animal, va a estar mamando a la madre, que la madre va a estar comiendo fibra, ¿sí? Y una parte de concentrado también se la puede suplementar para dar una buena producción de leche. Pero fíjense que hasta ahí, ¿sí? Estuvimos dándole de comer fibra y poquito de concentrado y destetamos un ternero de 180 kilos. O sea que hasta ahí no compitió con nosotros por alimento, o compitió muy poquito. Después viene la recría de ese ternero, ¿sí? Una recría de 4 o 5 meses, donde de nuevo va a estar comiendo, esto lo hicimos con Gatton Panic, o sea, forraje de nuevo, no compite con nosotros, ¿sí? No come concentrado, un poquito de concentrado en la última etapa. O sea que hasta ahí producimos un ternero de 250 kilos donde el 80% no fue concentrado, ¿sí? No fueron alimentos que competían con nosotros, era Gatton Panic, ¿sí? Es cierto que en la terminación, los últimos 3 meses, el 80%, ¿sí? El 80% de la dieta es concentrado. Y ahí sí empezamos, es donde nosotros tenemos que ver cómo podemos bajar la cantidad de ingredientes de esos concentrados para que no compita con nosotros. Y ahí es donde entra la posibilidad de la economía circular. Y algo nos mostró Manuel de cómo utilizan burlanda para bajar la cantidad de maíz, que en realidad para utilizar la burlanda, pero eso le permite bajar la cantidad de maíz en la dieta y bajar la cantidad de expeller de soja y otros ingredientes, y que esa porción de concentrado, gran parte no sean ingredientes que compitan con monogástricos. ¿Bien? Y eso ya se está haciendo, lo están haciendo acá, pero es un proceso que ya de hace varios años. Yo pongo algunos datos de Estados Unidos. Fíjense, esta es la producción de maíz de Estados Unidos de los últimos 30, 40 años, ¿sí? Cómo fue creciendo la producción de maíz, está en bushels, no importa, pero fue creciendo. Fíjense que la barra azul, esto es muy importante, la barra azul es la proporción de ese maíz producido en el año que fue alimentación animal. Cerdos, aves, rumiantes, ¿sí? La barra rosa o roja, no sé cómo lo ven ustedes, es la porción de ese maíz producido en ese año que fue a alimentación humana o a semilla o a uso industrial, pero para humanos. Y fíjense que a partir del 2000 especialmente hay una barra verde que es la proporción de ese maíz que va a etanol, ¿sí? Fíjense que lo que yo apunto acá con los datos de Luzda, que en el año 2000 se produjeron en Estados Unidos 250 millones de toneladas de maíz, ¿sí? Y el 75% iba a producción animal, aves, cerdos y rumiantes, ¿sí? 188 millones de toneladas. Y solamente el 5% a etanol. El etanol fue creciendo, fue ganando terreno, la producción de maíz creció, y en el año 2020 se produjeron casi 350 millones de toneladas. La proporción de maíz que va a producción animal cada vez es menos, ¿sí? Cada vez es menos porque estamos entendiendo que podemos utilizar sus productos. Entonces bajó el 45% y el alcohol representó el 40% de la producción. O sea, el maíz que se produjo fue a producción de alcohol. Pero no solamente la producción animal bajó la proporción en términos relativos, sino que también bajó en términos absolutos. Fíjense que en el año 2000
188 millones de toneladas iban a producción animal. Y en el año 2020 no solo decía bajó en términos relativos, sino que también bajó en términos absolutos, 156 millones de toneladas. O sea, cada vez menos maíz como tal está siendo destinado para producción animal, ¿sí? Y en eso el rumiante tiene mucho que ver, ¿sí? Y tiene mucho que ver, y acá yo anoto, este caso de Estados Unidos es algo que podríamos buscar los números de Córdoba y deben ser muy similares. Estos son los datos de 8 estados de Estados Unidos que están en el cinturón maicero, que esos 8 estados representan el 95%, el 93% de la producción de etanol en Estados Unidos, ¿sí? Esos 8 estados, porque básicamente el maíz se siembra ahí. Y a pesar de que esos 8 estados no son productores de terneros, porque la gran parte de los terneros se producen en el suroeste de Estados Unidos, en Texas, en Nueva México y demás, a pesar de eso, como tienen mucha producción de burlanda, el 60% de las cabezas encerradas de Estados Unidos están en esos 8 estados, ¿sí? O sea que importan terneros de otros estados para comerse la burlanda, ¿sí? Ahí entra la economía circular, porque el rumiante se puede comer esa burlanda, que es lo que sucede acá. En Córdoba no tengo los datos, pero debe suceder algo similar. Importa terneros de otras provincias, es el principal productor de maíz de Argentina y tiene mucha producción de burlanda, ¿sí? Tiene acá, tiene en Villa María y tiene algunas plantas. Entonces, es algo que estamos copiando algo que está ya sucediendo en otros países, ¿sí? Y termino con 2 slides de un trabajo en INTA Marco Juárez, de la gente de Néstor Latimori, donde ¿qué hicieron? Agarraron 3 dietas, ¿sí? Y querían reemplazar maíz. ¿Qué utilizaron? Burlanda. En la primera dieta utilizaron 0% de burlanda, ¿sí? En la segunda dieta aumentaron a 16% de burlanda. En la tercera dieta fueron a 30%, en la cuarta dieta fueron el 45% de burlanda. ¿Bien? Y en contrapartida, en la primera dieta tenía el 72% de maíz, en la segunda dieta ya bajó al 65%, bajó al 58% y en la última dieta bajó al 40% de maíz, ¿sí? O sea, fue suplantando un ingrediente que compite con humanos, ¿sí? por otros destinos, con un subproducto de la industria. O sea que intentó ver qué efecto tenía poder meter al rumiante en esa economía circular, ¿sí? Quitando productos que compiten con nosotros y dándole un subproducto industrial. Y a su vez, no lo apunté acá, baja también la cantidad de expeller de soja, porque la burlanda es un gran aportante de proteína. ¿Qué efectos vio? Lo siguiente, estos son los resultados, yo apunto algunos. Aumento diario de peso vivo, ¿sí? El tratamiento 1, 0% de burlanda, 1,6 kg. Tratamiento 2, 16% de burlanda, 1,6 kg. Tratamiento 3, 1,6 kg. Tratamiento 4, 1,5 kg. ¿Sí? Sin diferencias significativas estadísticas. O sea que pudo quitarle maíz a la dieta, destinar ese maíz a otro proceso, que la industria haga lo que quiera con ese maíz, y yo me como la burlanda, ¿sí? Porque con el rumiante me lo puedo comer, ¿sí? Y no encontró ningún efecto, ¿sí? Lo pudo hacer. Y lo mismo con eficiencia de conversión, ¿sí? No hay diferencia en eficiencia de conversión, es decir, cuántos kilos necesitaba comer ese animal para producir 1 kilo de comida. Los mismos que con maíz que sin maíz, ¿sí? O con menos maíz en realidad. Bien, entonces, a modo de resumen, ¿sí? y dejo abierto a preguntas, el rumiante entra muy bien en la economía circular, básicamente porque tiene el rumen, lo que decíamos al principio, ¿sí? Esa cuba de fermentación donde hay un gran ecosistema microbiano que le permite digerir productos que los monogástricos no pueden, fibra y producir proteína con nitrógeno no proteico. Esa es la gran maravilla del rumiante, producir proteína con algo que no es proteína, ¿sí? Eso es una maravilla que tiene el rumiante y lo tenemos que comunicar. No voy a hablar de huella de carbono porque después viene Rodolfo y Leticia que nos van a desburrar un poco de eso con respecto a la huella de carbono, ¿sí? Gracias a eso el rumiante tiene la capacidad de procesar alimentos de muy baja calidad, ¿sí? De muy baja calidad visto desde el punto de vista de los monogástricos. Tiene la capacidad de producir proteína, como decíamos recién, a partir de nitrógeno no proteico, a partir de cosas que no son proteína. Puede consumir la mayoría de los subproductos industriales, lo veíamos al principio, cáscara de maní, pulpa de cítrico, ananá, he visto banana también en algunos comederos, burlanda, etcétera, 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 ¿sí? Porque son productos que el rumen y las bacterias y los hongos que tiene el rumen lo pueden digerir, ¿bien?
Y a su vez, con todo eso, con esos beneficios, nos da productos de altísima calidad, ¿sí? Altísima calidad proteica, que son la carne y la leche, ¿sí? Entonces, es un eslabón indispensable y necesario dentro de la economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, lo mismo, si hay preguntas, es el momento, y si no, sí hay una pregunta. Para. Buen día. ¿Cómo estás? En algún momento se me comentó con niveles altos de suplementación con Burlanda que se encontraba algún porcentaje mayor de lesiones visibles en cerebros Sulfuro de hidrógeno. de novillos por exceso de azufre. De azufre, sí. ¿Sí? ¿Eso cómo es hoy solucionado? Eso, o si no es un problema importante. ¿No? ya, sí, no, ya dejó de ser un problema importante. Eso depende. ¿Qué sucede? El azufre en el rumen se une al hidrógeno. Eso genera sulfuro de hidrógeno. Es gaseoso. El animal eruta, lo respira y genera daño cerebral. ¿Sí? Eso sucede cuando hay mucho azufre en la dieta, independientemente si es de burlanda o no burlanda. Cuando hay mucho azufre en la dieta y los pH de los rúmenes son bajos, puede suceder. ¿Qué sucedía? Hay veces, yo no entiendo muy bien cómo es el proceso industrial, pero hay veces que en el lavaje de cañerías y demás utilizan productos que tienen azufre. Entonces hay partidas que venían, yo sé que ese es un problema que era del pasado, que ya no sucede, venían partidas con mucho azufre en la burlanda, que si vos no tenés pHs bajos en rumen, en el filo no tenés ningún tipo de problema. El problema es cuando combinás mucho azufre con pHs muy bajos, que forman ese sulfuro de hidrógeno, y el animal lo respira y termina teniendo problemas de polincefalomalacia. Pero ya no es un problema, es un problema del pasado. De hecho, si vos sabés que tenés una partida con mucho azufre, que ya no sucede, manejando los pHs, si tenés un pH sano de 6, ¿sí? 5, 8, 6, no tenés problema de polincefalomalacia, porque es la combinación de las dos cosas, pH bajo y azufre. Gracias, Pedro. Bueno, es momento. Hay otra pregunta. Gastón. Gracias, buen día. Siendo que el rumiante es tan fundamental en la economía circular como acabas de explicar, ¿por qué tiene tan mala prensa? Mira, la mala prensa viene básicamente por el metano. Creo yo que viene por el metano. Porque el metano viene por una mala comunicación primero, creo yo. El metano es cierto que a efectos invernadero, comparándolo con el dióxido de carbono, es más de 20 veces más potente, ¿sí? De todos modos, cuando ves la producción de efecto invernadero total de la humanidad, el 75% corresponde a la producción de energía, ¿sí? Una pequeña porción es la agricultura y una pequeña porción del agropecuario y una pequeña porción los rumiantes, ¿sí? Que producen metano. Pero eso es la emisión, no se tiene en cuenta también el secuestro, ¿sí? Hay 3 actividades humanas, de todas las actividades humanas que hay, que en el proceso secuestran carbono. Después hay que ver cómo es el balance. Una es la forestación, otra es la agricultura y otra la ganadería, ¿sí? Después no hay otros procesos que secuestren algo. Entonces yo creo que hay que comunicar muy bien, ¿sí? Y por eso hay que estudiar también muy bien cómo es el proceso de la huella del carbono y el balance del carbono. Pero la mala prensa viene por el tema del metano, ¿sí? El tema del metano, que no lo tienen los monogástricos, ¿sí? La producción de metano. Pero hay que comunicar también muy bien lo que decíamos recién, los beneficios del rumiante de poder producir proteína de muchísima calidad con compuestos, con ingredientes de muy mala calidad para nosotros. O sea, le estamos dando ingredientes de muy mala calidad, con mucha fibra, con mucha celulosa, con nitrógeno no proteico, y el rumiante es tan noble que nos devuelve carne, ¿sí? Nos devuelve leche, nos devuelve proteína de muy buena calidad. Hay muchos trabajos ahora, en los últimos 15 años han explotado la cantidad de trabajos científicos, con uso de aditivos incluso para disminuir la cantidad de metano. Pero, a ver, es un proceso natural de una fermentación anaeróbica. En cualquier fermentación anaeróbica hay producción de metano. Pero hay cada vez más uso de aditivos que están buscando la disminución de la producción de metano.
Pero hay que ver bien el balance, de nuevo, el balance de toda la cadena de la producción de la carne. Bueno, le agradecemos con un fuerte aplauso a Pedro. Gracias, Pedro. Gracias.